Era Rodríguez Larreta, corta la conferencia pero contundente. Me sorprendió, lo esperaba más blando, Hernán, no sé cómo lo viste. No, yo lo vi firme, lo vi claro. Es un momento difícil. Mira, justo estaba revisando el celular si ya se habían publicado la cantidad de nuevos contagios hoy. Digo, en este momento el presidente de la Nación se dedica a estas cosas. Yo creo, a mí lo que me preocupa el fondo de la cuestión de lo que hace y me preocupa el momento. A mí me parece que hay una institución que es la palabra presidencial. Es una institución. Tiene importancia. Las instituciones no son solo las instituciones, el Congreso, los tribunales. Una institución es la palabra presidencial. El presidente la autodevalúa permanentemente. Vos fíjate que si escuchás bien lo que dijo Horacio Rodríguez Larreta recién, dice, el presidente faltó a la verdad de nuevo, como había faltado a la verdad con la famosa esa charla que dice haber tenido con que tuvo con Macri el 19 de marzo, pero déjame terminar. Y que él tergiversó los términos. Sí, a mí me preocupa, en general me preocupan, la degradación de las instituciones. Sí. La degradación de las instituciones es delicada. Igual, ahora, vos fíjate que le avisó un minuto antes. Sí, pero más allá digamos, de la cosa teórica de lo que significa la palabra presidencial, que el propio Alberto Fernández se ha encargado de evaluarla en el último tiempo. La autodevaluó, ¿no? Hay cosas muy concretas que tienen que ver con lo que significa, porque esto tiene una significancia importante en el presupuesto. En el presupuesto. Primero porque está el presupuesto andando, digamos, ¿no? Como quien dice, vos ya tenés el año lanzado, más que lanzado, te diría, ya cercano a terminar. Esto significa el 1,18% menos que se le saca a la ciudad, significa más o menos un tercio de la coparticipación menos que recibe. Sí. Para que tengas, para ponerlo en contexto, porque ahí le hicieron una pregunta concreta de los números, pero Horacio Rodríguez Larreta prefirió no dar dato tan concreto de los números. Pero esto, para tener idea, más o menos la ciudad tiene 126.000 millones de pesos por año de coparticipación y esto le significa 36.000 millones de pesos menos a valores de hoy, que van a parar directamente a la provincia de Buenos Aires. No es que se reparten en el total de las provincias. Por eso llama la atención también, si querés, la actitud relativamente, Diego, digamos, pequeña de los gobernadores. Te hago un punto, Diego, ahí, donde el gobierno nacional está actuando sin presupuesto, porque el gobierno nacional nunca convalió, por lo tanto, y con los poderes que tiene el jefe de gabinete Cafiero, podría haber reorganizado partidas nacionales, porque acá es como muy frustrante decir, señor, usted pide un esfuerzo para la provincia de Buenos Aires. El gobierno nacional lo puede hacer ese esfuerzo. ¿Por qué le sacás a uno para darle a otro? ¿Por qué esta idea de nivelar siempre para abajo? El esfuerzo lo podría hacer, es decir, no habría lo que quiero decir es, no habría ninguna restricción legal para que ese 1% de la ciudad, que es como decís vos, es el 33% de los fondos coparticipables, sí, porque es el 1,3, el 3,5% de lo que recibe la ciudad. Claro. Ese 33% de lo que recibe la ciudad. Claro. No hay ninguna restricción legal para que lo hubiera puesto la Nación. Es decir, sos generoso con la billetera de otro, para ser claros, en este contexto. Vos sabés que, digamos, ¿te acordás que una vez, no? Esto me hace acordar un poco, ¿te acordás aquel impuesto o tasa en realidad de Menem para pagar el fondo docente, ¿no? La oblea. Claro, la oblea de los... O sea, son como, sacan de un lugar asignaciones específicas para ponerlo en otro, ¿no? Para tener idea de lo que significa en el año, lo que resta del año al gobierno de la ciudad, esto le sale 13.000 millones de pesos. O sea, eso es el dinero que de acá a fin de año no va a recibir la ciudad. ¿Qué es lo que tiene que reemplazar? ¿Qué es lo que tiene que reemplazar? Que él dijo de alguna manera. Reemplazarlo Larreta, ¿no? Y es interesante lo que vos decías, estuvo más duro. Yo anoté algunas cosas que no es tan común escucharlas en Larreta, ¿no? Por lo menos dijo, en esta etapa de Rodríguez Larreta, yo creo que hubo otras. Pero bueno, esto obviamente, dijo, deteriora la convivencia política y es contrario al diálogo, pero vos sabés que yo anoté en una parte algunos adjetivos que usó. Dijo que es una medida improvisada, inconsulta, incomprensible, inadmisible, es contradictorio con el diálogo y en un momento dijo, es increíble, ¿no? Y eligió la división. Eligió la división, dijo, yo estoy orgulloso, ¿no? del progreso de la ciudad, no me avergüenzo, ¿no? Obviamente en directa alusión a las palabras que sí había dicho Alberto Fernández hace unos días.
dijo estar enojado. Yo le Sí, quiero pero al mismo tiempo no rompe. Digo, al mismo tiempo no es que está solo polarizando. Digo, no es un discurso meramente polarizador. No es un discurso, me parece, es un discurso firme, pero no es encendido, ni incendiario. Sí, Pero, ¿no? o sea, Es cuando él dice firme, estoy enojado, es un estoy enojado de alguien que parece, no parece enojado, ¿no? No, como, Digo, Frío. actitud. yo creo que hay una firmeza y creo que hay sigue habiendo un discurso en parte consensualista, Ahora, a pesar de que es firme. ¿Sabes que hay algo que por ahí que a mí me excede, obviamente, pero por ahí, si vos dijiste que va a estar Fidanza? Ahora lo tenemos Bueno, en línea, le si podemos quieren lo preguntar. saludamos. Dale. Eduardo, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Pancho? No sé si lo pudiste escuchar a Rodríguez Larreta. Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo lo viste? Mirá, yo creo que es un acontecimiento político lo que acabamos de ver. Porque, en primer lugar, me parece que Rodríguez Larreta hoy se acreditó como un líder político. Hasta ahora Rodríguez Larreta ejercía un liderazgo que yo llamaría administrativo o burocrático, centrado en las cuestiones que tenían que ver con la administración de la ciudad y después con la administración de la pandemia. Hoy se refirió a la realidad en términos políticos. Ahora, acá hay un punto importante en segundo lugar, porque el presidente Rodríguez Larreta, en su fotografía, representaban ambos el consenso y los dos son las figuras políticas que tienen mejor imagen. Ahora, una vez que ese diálogo se deteriora, cada uno va a asumir el diálogo como virtud propia y deberá tal vez demostrar que el que defiende el consenso y el diálogo es él y el otro no. Y es lo que Rodríguez Larreta acaba de decir. Claro, porque el diálogo Por eso, supuestamente hace subir la imagen. Claro. no, claro, pero además otra cosa, no debemos descartar las convicciones, pero Rodríguez Larreta lo que hace es decir, yo sigo representando el diálogo, yo sigo representando el consenso, y del otro lado hubo un gesto agresivo que no se condice con el consenso. Entonces, por eso lo dice con convicción, pero no lo dice con un estilo confrontativo, porque él tiene que demostrar que en él reposa ahora el consenso. Se rompió la foto, pero cada uno va a tener que tratar de demostrar esto. Ahora, yo veo una dificultad en el presidente y no veo esa dificultad en el jefe de gobierno. ¿Por qué? Porque el presidente tiene una socia que si algo aborrece es el diálogo. Rodríguez Larreta tiene diferencias al interior de la coalición que integra, pero son diferencias menores y de matices. Muy interesante. El caso del presidente es más complejo. En la medida que el presidente no puede resolver esa contradicción, tampoco puede afirmar su estilo. Dice soy dialoguista, pero lo que hace no es dialoguista. Y yo les recuerdo que hace más de un año, con motivo de la decisión de Cristina Kirchner de nominarlo candidato, yo dije allí, fue bastante escandaloso en el programa, que la decisión de Cristina Kirchner, desde el punto de vista táctico, era brillante, desde el punto de vista estratégico, no. Y esto es lo que yo creo que ahora le está sucediendo al gobierno. No tiene estrategia, porque no resuelve su problema de poder interno. A diferencia de esto, lo que hoy mostró Rodríguez Larreta es que tiene estrategia. Y entonces, me parece que es una diferencia importante. Rodríguez Larreta refuerza su peso y se acredita como político, mientras que el presidente, que tuvo toda la oportunidad a partir del 20 de marzo, pareciera que la va perdiendo. Diego. Eduardo, lo que pareciera que lo que decís es, bueno, yo, por Rodríguez Larreta, me quedo en la misma vereda, el que cruzó de vereda es el otro, ¿no? Yo estoy parado en el diálogo. Ahora, ¿qué tan, por así decirlo, complicado puede ser en el armado político la victimización del adversario político, como sería en este caso lo que está en algún punto sucediendo con Larreta y que está generando el propio Fernández, victimizándolo, dice yo te saco los recursos, y el otro diciendo, bueno, yo voy a tratar de ver cómo hago, parándose en ese lugar de víctima. A veces esa construcción suele ser peligrosa para uno, ¿no? Yo no sé si
si el tono de Rodríguez Larreta esta noche fue de víctima. A mí inmediatamente no me lo parece. Acá hay que ver, Diego, que tenemos por delante, y parece, bueno, realmente decirlo cuesta, pero más allá de la pandemia tenemos por delante una elección en 2021. Y yo creo que, más allá de que no van a presentar candidaturas, los dos rivales son el presidente y el jefe de gobierno. ¿Por qué? Porque de alguna manera ambos están siendo beneficiados por el estilo de la moderación. Pero ahí déjame poner un poquito Sí. de condimento, que es, sí, ¿Cómo no? es verdad que van a ser ellos dos, pero también es verdad que el territorio donde se va a dirimir gran parte de la elección es la provincia de Buenos Aires. Sí, pero vos no te olvides que más allá de si va a ser candidata o no candidata, cosa que yo no lo sé, la oposición tiene una figura muy importante en la provincia de Buenos Aires, que es María Eugenia Vidal, que a diferencia de Mauricio Macri, cuya imagen se deterioró mucho, conserva una imagen muy interesante para una figura política que se desgastó en el gobierno y que después está teniendo una participación bastante baja en todos los días de la política. Eduardo. Entonces, hay que ver, porque acá lo que el gobierno está haciendo es apoyándose en su electorado natural, que es el electorado del Gran Buenos Aires. Pero cuando decimos Gran Buenos Aires debemos decir sobre todo segundo y tercer cinturón. Porque yo les digo una cosa, de cara a una elección, si la oposición es fuerte en la ciudad de Buenos Aires, si es fuerte en el primer cordón, que suele ser en su conducta política una extensión de la ciudad de Buenos Aires, y si además es fuerte en el interior de la provincia, bueno, yo creo que el cálculo para el gobierno es difícil. Y aparte voy a decir una cosa más que no se está diciendo y me arriesgo a decirlo. Yo creo que se le está atribuyendo a Cristina Kirchner más poder del que tiene. Tiene poder al interior de su coalición, pero yo dudo de su poder político. Bueno, a propósito de esto, Eduardo, vos recién decías que quedó claro hoy que Rodríguez Larreta tiene una estrategia y el presidente no. Pero Sí. da impresión que la que sí tiene una estrategia es Cristina. Y lo que, Sí, hace, hay una lo que hace el diferencia. presidente es sumarse a la estrategia de su vice. Bueno, pero hay un tema. Si miramos esto de cara al electorado, si la estrategia del gobierno la fija Cristina Kirchner, como todos sospechamos, Sí. hay que decir que Cristina Kirchner tiene un rechazo del 50% del electorado. Mientras que Rodríguez Larreta asume él una estrategia y es una de las figuras mejor evaluadas en este momento a nivel nacional. Ahí donde yo veo una oportunidad para la oposición. Por cierto, no sabemos cómo se van a desarrollar las cosas, porque además hay que agregar un dato más. Estamos viviendo una situación histórica excepcional con motivo de la pandemia. Entonces hay distintos escenarios, ¿no es cierto? Imaginemos un escenario donde en marzo se empezara a vacunar a los argentinos. Eso va a significar para el gobierno un plus muy interesante en términos de recuperar consenso. Pero si eso, por ejemplo, no ocurriera y la situación económica empeorara, es otro escenario. Pensemos que hoy el Estado argentino, a través del gobierno, está sosteniendo a muchas empresas, está subsidiando, está haciendo un despliegue económico que no sabemos si lo va a poder sostener. Y ahí Claro, no tienen hablamos ustedes de otro eso todavía. escenario. ¿Qué pasa si esos apoyos se retiran y se dispara la desocupación? Eduardo, me quedé inflación? con eso que decís de que está sobredimensionado el poder de Cristina. Dame un Sí. segundo, porque le quiero preguntar a Hernán Lombardi. Está diciendo Fidanza, gran analista político, Gran que amigo, sí. ¿nace un candidato? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Hay un candidato? A mí me parece, yo tengo una posición eso muy definida, por suerte, obviamente, pese a que se ha mostrado mucha firmeza en la ciudad, y estuvo muy bien Horacio. Ahora, digo, para todos los que nos están escuchando, porque si no le hablamos a la política, acá hay mucha gente que nos escucha, que está encerrada, el presidente dice que no hay cuarentena,
yo digo, tendría alguna duda. Yo hasta para entrar a este mismo edificio tuvimos que pasar. Sí, claro. ¿Cómo que no? A ver, está lleno de restricciones, las empresas se están fundiendo, la gente se queda sin trabajo. Entonces yo me resisto y creo que e insto a todos a que la palabra, que tengamos cuidado con la palabra candidatura. Yo entiendo que todo el mundo especula el futuro. Cualquiera hoy que se autodefina como candidato, que el resto lo defina como candidato, tiene todo para perder y nada para ganar. Porque sentís que no hay ninguna sensibilidad con respecto a lo que está pasando. Digo, vamos, yo lo digo sinceramente, estamos muy mal, pero podemos chocar contra una pared en las próximas semanas, desde el punto de vista económico y social. ¿Cuántas reservas tiene realmente el Banco Central? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando con todas las variables de la economía? ¿Cuánto tiempo van a poder seguir sosteniendo el IFE y los aportes al trabajo, a la producción? Entonces, yo digo, hay una fecha clave, y los que tenemos alguna experiencia en el Estado, tenemos que mirarla. 15 de septiembre tienen que presentar el nuevo proyecto de presupuesto. Ahí se definen muchas cosas. ¿Qué déficit tenemos este año en el presupuesto que está ejecutando? 8%, digamos. Sabemos. Como no hay un presupuesto votado, no sabemos. ¿Cuánto es un déficit razonable? 3,5, 4. No lo quiero decir yo, pero de ahí más arriba por eso tenés que sentarte a hablar con el fondo. De eso no va a pasar. Sobre un Producto Bruto de 500.000 millones de dólares, estamos hablando de 20.000 millones de dólares, o sea, el 4% de 500 millones de dólares, de 500.000 millones son 20.000 millones de dólares, que o tocás los egresos o tocás los ingresos el año que viene. Cuando veamos el presupuesto la semana que viene, ahí se van a despejar muchas incógnitas. Vamos a una situación de equilibrio de la Argentina, no digo de equilibrio fiscal mañana, nadie puede ser irresponsable, este es un año, un annus horribilis en el mundo, como se dice, entonces no podés pedir equilibrio fiscal, pero tenés que mostrar un senderito de racionalidad. ¿O no vamos a tener un senderito racional? La pandemia te da esa chance de, muchas veces los presupuestos son medio dibujados, y en una situación así, por supuesto, decir, el imprevisto siempre te ayuda. Por supuesto, pero el año que viene saliste del imprevisto. A esto voy. Entonces, y no hay que ser en eso, hay que mirarlo cuidadosamente, no hay que decir, hay que entender, hay que tener honestidad intelectual. Pero digo, la semana que viene, cuando muestren el presupuesto, vamos a hablar de muchas cosas. ¿Había plan o no había plan? Si lo había, ¿cuál era? Y ahí se va a desatar una gran discusión y una puja sectorial. A mí me preocupa muchísimo, que por resolver la situación de ayer, que la entiendo y entiendo la gravedad de la situación de policía, y vuelvo a una palabra, la improvisación. Le diste ayer a la Policía de la Provincia de Buenos Aires un punto de la coparticipación de la ciudad. Muy bien. ¿Y ahora cómo seguimos? Porque ahora tenés un montón de sectores que te van a venir a reclamar. Sí, eso es otro mundo. Ahora, la improvisación es un problema serio en la política. Perdóname, me quedé con esto que decía Eduardo Fidanza, porque uno habla con los peronistas y pregunta, ¿por qué nadie se anima a decirle que no a Cristina Kirchner y enfrentarla? Y dicen, porque es la dueña de los votos. Y vos decís, Eduardo, que está sobredimensionado eso. No, yo lo que creo es esto. Efectivamente, Cristina Kirchner es la dueña de una porción de votos que además son votos muy caracterizados, ¿no es cierto? Por eso yo dije, segundo y tercer cinturón de Gran Buenos Aires, podemos agregar los cinturones de las principales ciudades, pero un 50% de rechazo me hace pensar a mí que el estrato social decisivo en una elección, que son las clases medias, hoy Cristina Kirchner no las tiene. Ahí Alberto Fernández, con su moderación, provee parte de ese voto. Pero si Alberto Fernández es percibido como haciendo o sigue llevando adelante el programa de Cristina Kirchner, que es un programa agresivo y confrontativo, la posibilidad de que esas clases medias, en un contexto además económico dramático, sigan acompañando al gobierno, yo creo que tienen ahí una probabilidad baja. Entonces vuelvo, uno puede tener poder político, pero no necesariamente poder electoral. Yo veo que Cristina Kirchner podría tener poder político, incluso, por cierto, poder político hacia el interior del peronismo. Eduardo. Ahora, tener poder político, ¿tendrá poder político suficiente para llevarse puesto a un poder del Estado, como es el Poder Judicial? ¿Tendrá poder político para condicionar a la Argentina en la línea de confrontación y grieta? Me parece que
Cristina Kirchner está en decadencia. Y cuando uno entra en decadencia, lo primero es no percibir los cambios de contexto. Cristina Kirchner ganó las elecciones de 2011 54-17 y al mes siguiente poner el cepo. Ahora no es la presidenta y su partido, Movimiento, ganó 48-41. Y agrego algo más, el 41% que... A ver, estamos con algún problema, a ver si podemos recomponer. Sí, ¿me escuchás? Sí, está inestable la conexión. ¿Qué cosa? No sé si me escuchan. Sí, dale. Bueno, para sumar a esto, el voto de la oposición fue por razones no económicas, el voto del oficialismo fue por razones económicas. Si lo que tenemos por delante son problemas económicos, es más fácil que el oficialismo pierda votos que lo pierda la oposición. Y termino con esto. Sin embargo, esto lo decimos como analistas, pero hay un riesgo más todavía. A ver. Y esto ya involucra oposición y oficialismo, que es que la agenda de la política se aleje cada vez más de la agenda de la sociedad. Y ahí entonces hay otro escenario, que es que se vayan todos. Parece poco probable, pero pongamos todas las... Eduardo, tenemos un problema. Te quiero agradecer muchísimo, muy interesante. La verdad, siempre es un gusto hablar con vos. Te mando un gran abrazo. Un abrazo para ustedes, suerte. Gracias. Quiero preguntarle a Paz Rodríguez Nil, ¿qué pasa? ¿Cuánto puede tardar la Corte? Si puede incidir en el escenario político. Me lo contesta en unos instantes y seguimos con Lombardi desde ya. Ya volvemos. Rodríguez Nil, ¿cómo sigue esto judicialmente? ¿Cuáles son los plazos? La Corte no tiene plazos, Paz. La Corte no tiene plazos. Lo que viene ahora es una demanda de inconstitucionalidad. Eso ya lo anunció el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Esta demanda entra por competencia originaria a la Corte. Es un caso originario donde interviene la Corte como única instancia porque interviene en una disputa entre una provincia, en este caso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el Estado Nacional. Entonces, interviene directamente la Corte. Ahora, ¿hay antecedentes de la Corte resolviendo en casos así? Sí, todos recordamos, Santa Fe, San Luis. Ha habido muchos casos en los que la Corte ingresó a tratar temas exactamente de esto, de la coparticipación y de la relación con el Estado Nacional. Disputas justamente por esto, provincias que reclamaban. Ahora bien, los tiempos. Fíjate que Horacio Rodríguez Larreta dice hoy, esperemos que sea lo antes posible. Claro. Porque acá el tema es eso. Todos estos casos, caso San Luis, por ejemplo, años, recién me lo comentaba un juez esto, ¿no? ¿Cuántos años le lleva a la Corte? Una Corte que además en este momento no se la ve especialmente proactiva, tomando con mucha rapidez los casos de trascendencia política actual. Con lo cual, lo que está diciendo Horacio Rodríguez Larreta cuando dice esperemos que sea lo antes posible, de todas maneras nos vamos a organizar, es porque sabe que muy difícilmente la Corte resuelva esto para solucionarle el problema en este presupuesto o el que viene, ¿no? Recordemos que 15 días antes de asumir el gobierno de Cambiemos, la Corte le dio lugar a una demanda de las provincias contra el gobierno nacional que originó un desequilibrio fiscal importante, ¿no? Que llevaba años, por eso digo. Imagínate las interpretaciones lo recibió así a Mauricio Macri. Ahora, yo imaginaba que después de esto, cualquier gobernador puede decir, puedo ser el próximo, no voy a apoyar el respaldo, no voy a apoyar la medida del gobierno, pero sin embargo, hoy la mayoría lo apoyó. Te lo quiero preguntar a vos, Hernán. Me lo contestás en unos instantes, ¿puede ser? Claro. Dale, vamos y volvemos. Los gobernadores... Y no volvemos nunca más. Escuchá, estamos al aire. ¿Quién no vuelve nunca más? Los gobernadores apoyaron a Rodríguez. A Rodríguez Larreta, no, al revés. A Alberto Fernández. Yo creo que los gobernadores se equivocan seriamente. Los gobernadores tienen que defender el federalismo. Cuando se toca el federalismo, hoy le toca a la Ciudad de Buenos Aires, le puede tocar a cualquier otra provincia. La República está organizada. La ley de coparticipación muestra cómo se reparten los recursos. Los gobernadores se equivocan severamente en apoyar esta medida inconstitucional e imprevisible. Mira, la Argentina sale adelante. La única forma que tenemos de que salga adelante es poner un horizonte de previsibilidad. Cada vez que el presidente firma uno de estos decretos, lo mismo pasó con el DNU de telecomunicaciones, le quita previsibilidad a la Argentina. Sin previsibilidad de inversiones, y sin las inversiones no hay trabajo. Esa es una cosa que tendríamos que tener grabados en la cabeza todo el día. Entonces yo creo que los gobernadores se equivocan por lealtad partidaria y no defienden sus propios intereses. Se pueden quedar sin presupuesto el año que viene. Hoy no tenemos tiempo, pero puede pasar eso, porque Juntos por el Cambio, este presupuesto con esta quita para la ciudad, no lo va a votar.
Bueno, por eso. Es delicado. Por eso miremos cuidadosamente la semana que viene. En la semana que viene vamos a ver qué es lo que tiene el gobierno. Hasta ahora no tuvo plan, pero dijo, fue la pandemia, Nos cuarentena. tenemos que ir, Hernán. Ahora vamos a ver cuál es el plan. Gracias a todos, gracias Hernán. Sigan con Luis, Majul y Mirá, y nosotros nos encontramos mañana a las 20. Chau, hasta mañana.